Filosofía y más, en Studia Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de www.radiomorir.com y quienes nos siguen en nuestra transmisión en vivo en Studio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas en esta nueva emisión de Studio Humanitatis Radio. Sean bienvenidos, profesor. ¿Con qué iniciamos hoy? Pues hoy tenemos un programa muy interesante, un invitado también muy especial, que lo vamos a presentar un poco más adelante. Por lo pronto, pues queremos empezar agradeciendo a todos quienes nos han dado like, a quienes nos siguen en nuestra página. Sigan difundiendo por favor nuestros videos para cumplir pues el objetivo de este programa, que es la divulgación de las humanidades y las artes, para acercar estas áreas del conocimiento humano al público en general, y pues para eso les pedimos su apoyo. Y pues tenemos el día de hoy pues varios eventos culturales en puerta para anunciarlos. ¿Cuáles son, Alejandro? Pues para iniciar tenemos una celebración que se va a dar en el CUSH Belénes, profesor. Es una pequeña sesión de filosofía y música. Esta se va a dar el jueves 21 de noviembre a las 11:30 y hasta la 1 de la tarde en el Auditorio Rosario Castellanos del CUSH. Va a ser una pequeña serie de charlas sobre filosofía, sobre temas de música y filosofía, un poco de estética, y es para conmemorar el Día Internacional de la Filosofía, profesor. Así es. Cabe señalar que en ese evento tocará la Orquesta BWV de aquí en Guadalajara, y una de las estudiantes precisamente de la Facultad de Filosofía trabaja en esa orquesta. ¿Qué más tenemos? Tenemos también una obra de teatro, Los niños no lloran, en el Teatro Jaime Torres Bodet, que está aquí en Alcalde. Estas funciones van a ser el 8, 15, 22 y 29 de noviembre a las 7 de la tarde, para que se den una vuelta, profesor. También muy interesantes las obras de teatro. Y bueno, invitarlos para que sigan viendo las carteleras de todos los teatros que hay aquí en el estado y vayan a ver teatro. Y bueno, recordarles también que inicia la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, inicia el 30 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, el 30 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, profesor, en un horario de 9 a 9 de la noche. Y recuerden que hay un horario extendido para la venta nocturna especial, que esa también seguramente van a encontrar buenas ofertas, buenos libros, y sobre todo que a la mano están editoriales que no son tan asequibles, pues, aquí en Guadalajara, profesor. Pues esos serían nuestros eventos, profesor. Muy bien, cabe señalar también que en la FIL el doctor Germán Amaya va a presentar un par de libros, uno de su autoría y otro más de un colaborador que le pidió al doctor Amaya, y se va a presentar también Miseria del Derecho, creo que sí es el título, de la doctora Nelly Lucano, que acaba de salir este libro por Plaza y Valdés. Entonces no se pierdan la presentación de estos libros, seguramente muy interesantes. Y pues en nuestra sección Recordando tenemos a Luis Cernuda, que murió en noviembre de 1963, poeta, crítico y lírico, además español, de la generación del 27, conocido por sus temas sobre deseo, sensualidad, amor y soledad. Y de él son algunos versos que vamos a leer a continuación. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo, como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. De Luis Cernuda. Y pues bueno, para entrar ya en materia de nuestro tema, tengo el honor de saludar y darle la bienvenida a Carlos Damián Sánchez Rangel. Él es estudiante de filosofía en la Universidad de Guadalajara, egresado de la preparatoria Colegio Reforma.
colaborador del canal de YouTube Sede Sapientiae, el cual busca dar a conocer con detalle el pensamiento del doctor angélico, mejor Santo Tomás de Aquino, y pues con invitados en su canal, pues daba cobertura al pensamiento de este autor y su difusión. Tiene un libro publicado en Amazon, Platón en 50 páginas, vida y obra de un amante del demiurgo, con prólogo del pensador argentino Jonathan Ramos, y pues ha participado en varios coloquios, uno de ellos recientemente, ¿verdad? También en la Universidad de Guadalajara, tengo entendido, sobre hermenéutica. ¿Sí? Pues le damos la cordial bienvenida. Carlos, bienvenido. Hola, buenas tardes, espero se escuche donde sea que lo estén en sus dispositivos. Y bueno, yo me llamo Carlos Damián y muchas gracias Alejandro y doctor Rojo por darme la oportunidad de estar aquí, charlar, ¿no? Pasar una agradable tarde en este viernes, quincena, por cierto. Pues muchas gracias por aceptar la invitación en acompañarnos y sobre todo por el tema también que nos ofrece, porque es refrescante voltear a ver a un autor tan importante para la cultura occidental en distintos aspectos, tanto en lógica, filosofía del lenguaje, ontología y metafísica, teología, que es el pensamiento de Tomás de Aquino. Antes de empezar, les recordamos a todos quienes nos escuchan que le pueden hacer comentarios, preguntas, enviar saludos también a través del chat de la página de Facebook Estudio Humanitatis Radio. Agradecemos a quienes ya le dieron like al video, a la transmisión del video, a quienes nos están viendo, y Marlon Galvez Arias de una vez para pasarle sus saludos. Gracias. Envía saludos apoyando al hermano y amigo Carlos, dice Marlon Gales. Gracias por sus saludos. Platíquenos un poco, Carlos, ¿cómo empezó este interés por estudiar el pensamiento y la obra de Tomás de Aquino? ¿De dónde surge? Surge por una persona que es maravillosa y es mi mamá. Estaba en la secundaria y entonces yo hice la pregunta: ¿quién es el mayor filósofo a tu juicio? Y dijo Santo Tomás. Eso fue en el 2016, si no me falla la memoria. Ya por el 2017 estaba cursando segundo semestre de preparatoria y estaba pues en temas de Facebook por el algoritmo de filosofía y de teología. Entonces empecé a indagar y a conseguir literatura virtual y llegué con un tomista peruano que es mi colega, que se llama Dante Urbina, que precisamente el día martes me hizo el favor de compartir esta publicación en su página de Facebook, el señor Dante Urbina. Entonces empecé a hacerle preguntas y tuve la oportunidad de invitarlo a la UNIVA y ahí dio su ponencia sobre un libro, y fue, si no me falla la memoria, en el mes de marzo que volvió y dio una conferencia, porque él de profesión es economista aquí en la Universidad Panamericana. Entonces empecé a leer su libro, que es Dios existe, el libro que todo creyente deberá y todo temerá leer. Entonces ahí usa mucha de filosofía de Santo Tomás y de otros autores protestantes, William Lane Craig, Frank Turek, Norman Geisler. Entonces empecé a ver la bibliografía y mencionaba a Jacques Maritain, a Frederick Copleston, el célebre debate que tuvo con Bertrand Russell en el 45 del siglo pasado, y lo vi y bendito Dios ya está traducido al español, y empecé a indagar y me enteré que Copleston tiene 9 tomos de la historia de la filosofía y aparte un libro independiente que está en el Fondo de Cultura Económica. Y ya después empecé a investigar de algunos españoles del siglo XIX. Tenemos a Jaime Balmes, a Seferino González, entonces a Etienne Gilson, y me gustaron mucho. Y pues ahorita por practicidad, pero en mi celular tengo carpetas virtuales por los autores, y aquí tengo mi carpeta en la computadora pues de Santo Tomás. Aquí es Santo Tomás y me sale como 90 elementos porque me la he pasado descargando y descargando, y no sé si se llegue a ver, pero aquí cuento con la de Editorial de Éxodo, de La Suma contra los Gentiles, que en el canal de Sede Sapiencia le dediqué 2 videos a los 2 libros, y me ayudó mucho el comentario que le hizo este economista y tomista Gabriel Zanotti, porque él la publicó para una editorial allá de Buenos Aires, y pues eso, básicamente.
Bien, bien. Un autor muy vasto, Tomás de Aquino, con Sí. una producción filosófica y teológica muy amplia. Y de entre todos los temas, pensemos específicamente en los temas filosóficos, aunque yo siempre soy de la idea de que cuando un pensador es a la vez teólogo y filósofo, no hay que separar estas dos facetas de su persona, pero pues bueno, pues centrémonos un poquito en su pensamiento filosófico, y si pudiera decirnos cuál cree usted que es el tema más relevante, como más significativo, como para identificar a Tomás de Aquino, ¿cuál sería? Sustento racional de la fe cristiana. Entonces aquí esta es una tesis y ahí se pueden hacer muchos escolios o corolarios. Entonces tenemos de que los académicos como Cristian Ferraro, Cornelio Fabro o el mismo Etienne Gilson distinguen 3 o 4 Tomás. Entonces sería comentario de las sentencias de Lombardo, y ahí es el Principios de la Naturaleza o sobre el ente y la esencia, que es su compendio de metafísica. Y un amigo que se llama Nelson Michan Zurita, que le mando un saludo, hizo una traducción bastante rigurosa. Y entonces luego tenemos a Santo Tomás de la década de los 50, vamos a fecharnos en el siglo XIII, y ahí comenta las 4 sentencias de Lombardo, que era lo que seguía pues la tradición escolástica, y ahorita que yo sepa están a la mitad traducidas por la EUNSA o la Universidad de Navarra. Ya después, en la década de los 60, tenemos a Santo Tomás Maduro, cuasi longevo. Entonces ahí publica la Suma contra los Gentiles, cuestiones disputadas sobre la potencia de Dios, que algunos están traducidos por la EUNSA, los comentarios a los 8 libros de la física de Aristóteles, libro de las causas de un autor anónimo, que no se sabe quién hizo este libro, pero fue en árabe. Luego, y algo que casi no se dice, que Santo Tomás fue un compositor. Alguien dirá, ¿cómo? Sí, se celebraba el Corpus Christi, entonces era el Papa Urbano V o VI el que convocó a San Buenaventura Franciscano o a Santo Tomás que compusieran un himno solemnísimo con grandes prosas, metáforas, hipérboles. Entonces Santo Tomás leyó al Papa de ese entonces, y San Buenaventura pues lo rompió, y entonces ahorita en algunas misas todavía se canta el Tantum Ergo. Luego tenemos ya el Santo Tomás de 1268 al 74, que es el de la Suma de Teología. Luego es algo curioso porque había una duquesa, era, si no me falla la memoria, Simón de Brabant, o actual Checoslovaquia, y entonces le hace unas preguntas sobre el tema de la usura o de los impuestos, y ahí Santo Tomás da unos detalles de cómo se debe manejar esto, siguiendo pues a los predecesores, que son algunos árabes, San Isidoro de Sevilla, y sobre todo pues al Estagirita, que en último término pues es Aristóteles en su Ética a Nicómaco. Entonces Santo Tomás sabía poquito griego, contrario a lo que se cree, y la sacristía de la Vent han hecho un estudio riguroso tomando de base los escritos de Norberto del Prado, que era fiel colaborador de San José Sarto o San Pío X. Entonces tenemos de que Santo Tomás no solo se sirvió de los traductores, por ejemplo William of Moberg o Guillermo de Moberg, sino que él también con lo que disponía a veces traducía. Y hoy estamos a 15 de noviembre y pues es fiesta de este grande intelectual, ¿no? San Alberto Magno, que le compartió pues sus conocimientos, y pues San Alberto hizo en su entonces muchísimos aportes, ¿no? Y es curioso porque este autor, San Alberto, comentó el libro de las causas, creyó que era de Aristóteles, y Santo Tomás dice, este libro no es de Aristóteles por la prosa, por los argumentos que usa, más bien es de un neoplatónico, quizá de Jámblico, de Simplicio o de Proclo, pero no existe ninguna versión en griego, sino que nos viene dada en árabe. Y en el canal de C de Sapiencia ahí hice un video pues introductorio más detallado del libro de las causas, que también está traducido por la Universidad de Navarra por este gran Tomás Logo, que es Juan Cruz Cruz, y en paz descanse Ángel Luis González, que también tradujeron pues las cuestiones disputadas sobre la verdad, que vienen pues en 2 tomos, y ahí Santo Tomás trata este tema tan complejo y relativamente olvidado de los
trascendentales, ¿no? Que si son 5, que si son 7, y ahí pues Santo Tomás trata también sobre la aprehensión del ente en tanto ente, y recuerdo que cita a este Avicena, que Avicena pues fue un gran experto en muchísimas áreas, son polímatas sin duda alguna, y escribió una obra que se llama así, Metafísica, y que si no me equivoco está traducida también por la Universidad de Zaragoza, y pues eso sería un súper resumen. Sí. Un pensador, como ya decíamos, muy vasto, y nos lo acaba de confirmar muy bien aquí nuestro invitado. Antes de cederle la palabra a Alejandro, en el chat hay varias reacciones. Bueno, Omar Villegas manda saludos también, un excelente programa nos dice. Saúl de Lea también le manda saludos, y también el mismo Saúl de Lea hace una pregunta que a mí se me antoja también muy interesante, y comparto la inquietud, aunque ya nos ha dicho usted algo en su primera intervención. ¿Por qué Tomás de Aquino y no Alberto Magno? No especifica Saúl de Lea si le pregunta por qué eligió usted profundizar más en el pensamiento de Tomás que en el de Alberto. Yo soy de la idea de que también a Alberto le tendríamos que dedicar un seminario para estudiar su obra, pero así muy brevemente, aunque ya nos lo insinuó, ¿cuál es la relevancia de Alberto Magno en este acceso a la filosofía griega por Tomás de Aquino? Podemos decir que, y realmente así pasó, San Alberto Magno fue el profesor, el que puso las tesis en germen, y análogamente Santo Tomás hizo corolarios. Pensémoslo en Heidegger y Hannah Arendt, en Platón y Aristóteles. Entonces uno lee detenidamente el Parménides o el Sofista, que son complejísimos, y ya se encuentra mucho de Aristóteles. Libro 3 de la República, ahí desarrolla Sócrates un poco el principio de no contradicción. Entonces Santo Tomás sabía que tenía una mala salud y se decantó por esto de la filosofía y de la teología, mientras que San Alberto en otras áreas del saber, algunos de geología, de cartografía, y me parece excelente porque hay un español que se llama David Torrijos Castrillón, y él ha hecho 3 o 4 traducciones de San Alberto Magno, y por ahí me topé que hizo un prólogo de San Alberto y el comentario que hizo San Alberto, la metafísica de Aristóteles. También la Universidad de Navarra, fue en el 2008 o 2009, San Alberto hizo un comentario acerca del alma de Aristóteles, pues que esta obra de Aristóteles está inacabada, y pues también es oscura por el misterio del intelecto agente, qué significa, y luego Filopón, Avampance, Algacel, Averroes, Maimónides. Enmanados, cuántos chorros de tinta generó, ¿no? Las formas del intelecto que desarrolla. Bien, perdón, para avanzar un poquito, Alejandro. Sí, profesor. Bueno, yo quisiera preguntarle por qué, desde su perspectiva, ¿por qué es relevante el estudio del pensamiento de Tomás de Aquino? Principalmente pensando hoy, ya después de la filosofía moderna, en la cual se separó ya a los teólogos y a los filósofos, y como que se les quiso bajar un poco el rango a los estudios de teología principalmente. De hecho, comúnmente se suele nombrar a Tomás de Aquino como un teólogo y no precisamente como un filósofo. Desde su perspectiva, ¿por qué es importante estudiar el pensamiento de Tomás en estos tiempos? Porque nos encontramos casi todo, y no es una osadía, el pensamiento muy bien articulado de muchos filósofos. Los invito a que consulten el comentario de la ética de Nicómaco, el libro 5, que versa sobre la justicia, y se parece muchísimo a lo que desarrolló Jonathan Rawls, de acá, aquel académico de Buffalo en el 75. Luego también encontramos un poquito el tema de los impuestos que le hizo a esta duquesa de la actual Checoslovaquia. También he leído la Suma de Teología, la prima pars era la cuestión 116, una y hago énfasis, dialéctica del Señor y siervo. También encontramos un poco de las consecuencias que caeríamos en un nihilismo, ya sea provisional o absoluto, pues de Nietzsche o de Emile Cioran, o un predecesor como es Philipp Mailander.
Entonces también el principio de causalidad que había sido atacado por el David Hume joven, pues uno de estos árabes, Avicena o Algazel, atacó siglos antes que David Hume y de una manera pues muy articular el principio de causalidad. Luego también encontramos de que Santo Tomás, al no depender muchísimo de lo que hoy entendemos por la ciencia contemporánea, en una teoría A o B del tiempo, se puede armonizar la quinta y la segunda vía atomista, ¿no?, con los avances de la tecnociencia, porque algunos protestantes hacen mucho énfasis en la ciencia y ahorita están viendo huecos en el famosísimo argumento cosmológico Kalam o del ajuste fino, además de que Santo Tomás pues se inspira no solo de Aristóteles, sino de muchísimos autores. Alguien que no mencioné es el pseudo Dionisio, que se cree que era de Siria o de Pakistán, y un personaje muy misterioso, que si no me equivoco hace 1 o 2 años la Universidad de Navarra ya tradujo el comentario que hizo Santo Tomás, es sobre los nombres divinos, y fue en el 99 o 2001 que la BAC hizo las obras completas del pseudo Dionisio. Entonces están en germen casi todos los temas que se han tocado. Veamos, es filosofía analítica lo que quiero hablar. Hay un opúsculo que es, espero la pronunciación bien, de Fallacis Modalibus, y ahí Santo Tomás desarrolla una lógica modal, o sea, unos siglos antes que este gran alemán, un polímata, sin duda, Gottfried Leibniz. Luego encontramos de que Santo Tomás comentó a los analíticos posteriores de Aristóteles y anticipa mucho pues a los clásicos, ¿no? Thomas Kuhn, Feyerabend, Imre Lakatos, James Ladyman. Luego tenemos de que esta señorita Elizabeth Anscombe hizo un excelente libro, es Three Philosophers, Aristotle, Thomas Aquinas and Gottlob Frege. Y recuerdo que hay algunos académicos acá de Italia, que era Yati Biampolia, en el cual hace un estudio minucioso entre Gottlob Frege y Tomás de Aquino, y cómo se puede compatibilizar el estudio pues del ser en tanto ser. Y entonces si uno lee el libro 6 comentado por Santo Tomás de la Metafísica y compara la ciencia de la lógica de Hegel, pues hay semejanzas. Por supuesto que hay diferencias ahí muy sofisticadas, ¿no? Luego hay otro libro, Comentario al De Trinitate de Boecio. Entonces Santo Tomás en la cuestión 5, cuestión 6, hace ver que la razón es potente, sin embargo tiene sus límites, y a veces ven los teólogos a la razón como aquella paloma que sube y pasa aquellas capas geológicas del planeta y ya no puede volar, sino que ahí está flotando. Una alusión a Immanuel Kant en su célebre crítica de la razón pura. Y también aquí en la Suma contra los Gentiles, el primer libro, capítulo 4, vamos a ver por tiempo pues los temas. Fue conveniente que se propusiera a los hombres para hacer creída la verdad divina, que pueda conocer la razón natural, ¿no? Y luego ahí tienes el Concilio Vaticano I, y luego, convenientemente la fe propone al hombre para que las crea aquellas verdades que éste no puede investigar por su razón. Immanuel Kant es en la doctrina trascendental del método, ya al final dice algo en primera persona: tuve que dejar de lado a la razón para darle espacio a la fe. Y pues ya pueden investigar por muchos académicos, Roberto Aramayo, pues que Kant era de una tradición luterana pietista, ¿no? Y pues yo veo que en Santo Tomás su corpus son alrededor de 50 tomos y abarca muchísimos temas. Y he leído las sentencias de Lombardo, y entonces, primera sentencia, distinción 5, cuestión 1, artículo 1, 3 objeciones, subcuestión 1, subcuestión 2, subcuestión 3, 3 o 4 objeciones, y así lo va desenmarañando, y uno se da cuenta, y lo tengo que mencionar, que es un proto Ludwig Wittgenstein del primer Tractatus, porque así, o de la ética de Baruch Spinoza, que va codificando cada parte, y es increíble. Y es por eso que Santo Tomás, y pues no San Alberto, que Pío XII fue el que le dedicó el título honorífico de Doctor Universal allá en la década de los 40 o de los 50, ¿no?
Bien, generalmente el acercamiento que muchas personas tienen al pensamiento de Tomás es como pensándolo solo como religioso, como teólogo, y generalmente proceden precisamente con una especie de prejuicio respecto del pensamiento medieval, como si el hecho de haber sido teólogo y haber sido religioso y que en la Edad Media necesariamente se tiene que dar una especie como de opacamiento del trabajo especulativo de la razón, hace que mucha gente deseche de entrada y sin ni siquiera haberlo leído el pensamiento de Tomás. Pero por todo esto que nos acaba de decir, ahí está precisamente el anclaje, ¿no?, en estos dos temas, tomismo y filosofía analítica, porque Tomás de Aquino procede, lo podemos constatar, como ya muy bien lo dijo usted en alguna de sus obras, en la Suma de Teología también, muy analíticamente y cuidando también los distintos significados, las distintas formas en que los términos significan, también las formas en que se deben tener ahí el referente y el concepto. Y ahí es donde quisiéramos anclar precisamente esta otra pregunta que tiene que ver con, aunque ya nos lo ha dicho con cierta claridad, pero queríamos profundizar un poco, en la actualidad y visto precisamente desde la filosofía analítica, qué otros aspectos, qué planteamientos de Tomás pueden ser susceptibles de ser estudiados desde este enfoque filosófico-analítico, y cuál podría ser un aporte de la filosofía tomista. Un aporte de la filosofía tomista es el tema de la moral y de la ética, que se parece mucho a George Edward Moore, que a inicios del siglo pasado escribió, ¿no?, su Principia Ética. Entonces también tenemos de que trata a la justicia de una forma súper detallada con este Rawls en el 71 y luego en el 99 Rawls, si no me falla la memoria, publicó su segunda edición por Cornell. Entonces recuerdo de que hay un tomista analítico que es Edward Feser, y entonces publicó hace 5 o 6 años un libro sobre la justicia en la contemporaneidad de la Suprema Corte de los Estados Unidos y sobre Santo Tomás. Entonces aquí en la Suma contra los Gentiles, es el libro 3, desarrolla alrededor de 50 capítulos, muchísimos temas sobre un poquito de los impuestos, el matrimonio, los votos, cómo es que se deben comportar, la lex naturalis o la ley natural y la lex divina. Y entonces los invito a que vean el título completo de la obra de Thomas Hobbes, porque esa es una abreviatura, porque es una cosa enorme y se parece mucho a lo que hace Santo Tomás. Y pues recuerdo que Thomas Hobbes lo ataca fehacientemente, ¿no? Y también Alfred Jules Sayer hizo un libro sobre David Hume, y el David Hume ya maduro tiene un escrito, es Principios sobre la investigación del conocimiento humano, y al final dice: tenemos libros de teología, hagámonos preguntas si contienen razonamientos rigurosos de geometría analítica, si aportan algo a la ciencia natural, y si no, hay que tirarlos a las llamas, pues no pueden contener nada más que sofistería y mucha superstición, ¿no? Entonces yo veo que Santo Tomás hace muchísimo énfasis en los términos y pues en cierto sentido es protoanalítico. Entonces vean a Spinoza, La Ética Demostrada, el primer libro, y la Suma de Teología es la prima pars, la cuestión 8, la simplicidad divina, y ahí Santo Tomás es una precuela de Baruch Spinoza, y pues en última instancia del idealismo alemán y de los neohegelianos, porque Gottlob Frege lo que quería hacer era combatir pues a estos neohegelianos, que aquí tengo algunos nombres, que es Kuno Fischer, Hermann Schaffer, Christian Philipp Karl Snell y Tagot Schaffer, ¿no? Y luego tenemos al joven Bertrand Russell, que tuvo mucho poderío en el Trinity College de Cambridge y logró expulsar a los neohegelianos o los neocantianos. Entonces Santo Tomás precede un poco en semiótica, en semiología, Ferdinand de Saussure y al gran Charles Sanders Peirce. Entonces en analítica posterior señala de que el significado es el concepto abstracto, la idea que se comunica. Entonces alguien puede pensar en un caballo, ¿no?
y ya tiene la forma del caballo, la morfé, eso es el ilemorfismo epistémico, y luego el significante, que es la representación física y concreta de ese concepto, ya sea un sonido, una imagen o un símbolo escrito. Entonces, libro, tenemos la forma abstracta y el significante es este, ¿no? Y vemos que es poquito rojo, poquito azul, pasta blanda, y esto precede pues a lo que desarrolló el primer Wittgenstein del Tractatus en las proposiciones 5 en adelante, y que después póstumamente Anscombe, Gitch y von Wright en las observaciones filosóficas, ¿no? Que las tradujeron y en el 53 las publicaron, y de ahí que se haya derivado pues los neo-russellianos y los neo-wittgensteinianos, que en la UNAM tenemos pues a este Alejandro Tomasini Bassols, que ha traducido las investigaciones filosóficas y ha publicado mucho sobre Bertrand Russell, y también tenemos de que en el Instituto de Investigaciones Filosóficas por parte de la UNAM publicaron varias obras de Gottlob Frege, y aquí tengo el año 2016, y es de Javier de Donato, Carlos Ulises, Hugo Padilla y Carlos Pereda. Entonces tenemos de que este Gottlob Frege hacía la distinción, y aquí lo tengo, entre Sinn y Betung. Entonces Santo Tomás hace la distinción entre ens y esse, y el célebre francés Etienne Gilson ha publicado 3 o 4 libros, Las constantes filosóficas del ser, que está también por la EUNSA, y ahí explica muy bien sobre cómo entendía Santo Tomás el esse y el ens, que una de las ventajas del español que nosotros tenemos, ser y ente, y entonces ser en mayúsculas designaría pues aquella perfección que es primerísima en el orden del ser y final en el orden del conocer, y ente sería pues lo que percibimos fenoménicamente, ¿no? Y esto pues me recuerda al segundo Heidegger, ¿no? De Sein und Zeit, de ser y tiempo, que cita al sofista de Platón, y después desarrolla un poco de la ontoteología que él habla de Duns Scoto y de Santo Tomás, porque fue en septiembre que di una charla al lado del profesor Alejandro Fuerte sobre el ser en Santo Tomás, que tenemos 15 minutos, y ahí desarrollé tantito más. Bien, un tema denso, y me hace pensar también cómo para poder entender precisamente los aportes que Tomás de Aquino nos puede ofrecer su pensamiento, habría que rastrearlo también en los seguidores precisamente del pensamiento de Tomás, en estos periodos intermedios en los que generalmente muchos historiadores de la filosofía omiten, porque prejuiciosamente se piensa el pensamiento escolástico, en particular el de Tomás, como comillas superado, comillas. Y me hizo pensar mucho de lo que usted decía, como Juan de Santo Tomás, un dominico, un tomista consumado de principios del 17, trae a colación los temas de lógica, los temas de la significación, los temas del signo, y es el puente precisamente con los filósofos contemporáneos que pues sin duda tomaron esos elementos también. Una pregunta que hacen en el Facebook, antes de darle la palabra a Alejandro, dice Saúl de Lea: ¿pueden hablarnos de qué investigaciones, aunque ya he insinuado brevemente algo, qué investigaciones o reflexiones se hacen actualmente sobre el pensamiento de Tomás, específicamente de Tomás de Aquino? Porque bueno, también tenemos pensadores que son neotomistas. Me hizo pensar, bueno, Luis Ángel González, que tiene un excelente libro de teología natural, prácticamente se apoya muchísimo en Tomás de Aquino, o en Mariano Artigas con filosofía y ciencia. Pero en la actualidad, ¿qué se está investigando del pensamiento de Tomás de Aquino? Y Jessica Rangel dice: muy interesante el programa. Excelente, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué se está investigando? El tema del ecumenismo a raíz del Concilio Vaticano II y cómo es que se debe evangelizar, porque Santo Tomás tiene un opúsculo que se llama Contra los murmurantes de los mendicantes. Entonces había varios colaboradores que seguían a San Bernardo de Claraval y dicen: ustedes dominicos y franciscanos van a fracasar, y aquí están nuestros argumentos. Y Santo Tomás defiende la pobreza y cómo es que se debe evangelizar. Y recuerdo que era la Eterna Press, que es la que compiló alrededor de 98 o 99 sermones de Santo Tomás, que aquí también la tengo
ahora y ahorita con este tema del Papa Francisco y el diálogo con las demás religiones y este tema de la razón natural, si puede conocer a Dios, y Santo Tomás dice que sí, sin embargo, limitadamente, y de ahí la importancia de la revelación divina, porque ahí entramos un poquito de soteriología, la doctrina de la salvación, que nuestra naturaleza está corrompida por el pecado de nuestros primeros padres. Entonces esto, pues, siglos antes de Bacon, Hobbes, incluso el mismo Hume, ya Santo Tomás advertía de la limitante de la razón humana. Entonces es lo que yo he visto, e incluso el Papa Francisco insiste, y en el jubileo de 3 años, de que acá en el Regina Coelum se siga estudiando al doctor Angélico, sobre todo en temas de bioética y un poco de la vida científicamente extraterrestre. Rastrear si Santo Tomás por ahí en algún opúsculo parece que habló de ese tema, y pareciera que sí, en este comentario del libro de las causas y de el comentario de los nombres divinos del pseudo Dionisio, y recuerdo que es Optatam Tutius del 64 del siglo pasado, señala de que se estudie pues detalladamente a Santo Tomás, y ahorita los del Opus Dei pues son los que están haciendo muchísimo caso, y ahí tenemos también a este gran tomista Agustín Echavarría. Sí, sin duda. Alejandro. Bueno, muy interesante la charla. Recordarles, estamos en Estudio Humanitatis Radio, una nueva emisión. Estamos charlando con Carlos Damián sobre tomismo y filosofía analítica. Y bueno, a mí me interesaba alguna parte, sí, sobre todo respondiendo un poco a la pregunta que hacía la pregunta anterior, profesor, no recuerdo quién, porque escuché en alguna conferencia se estaba hablando de teología analítica sobre textos que se revisaban principalmente el tipo de argumentación que hacían los escolásticos, que me pareció muy interesante y que tendría algún interés sobre todo en teoría de la argumentación y todo esto, estos nuevos estudios, aunque modernos, pero tomando métodos de escritura y de argumentación de los escolásticos, ¿no? Y a mí me surgía una pregunta respecto a cuáles serían en específico, por ejemplo, o más bien si nos pudiera explicar qué es la filosofía analítica ya en relación con el tomismo, pues digamos, partamos primero de qué es filosofía analítica y después cómo ésta se relaciona con el tomismo ya propiamente. Excelente, muchísimas gracias. Entonces la filosofía analítica es aquella filosofía que durante las primeras décadas quería darle un fundamento muy riguroso a la aritmética, a la álgebra, a las matemáticas, y los invito a que lean la traducción que hizo la UNAM de Gottlob Frege. Entonces Gottlob Frege estaba sosteniendo un tipo de logicismo, ¿no?, contra los panlogistas, que eran los neo-hegelianos, y luego tenemos que en 1903 o 6 Bertrand Russell junto a Whitehead hacen obra voluminosa de 3 tomos, unas 5000 páginas, sosteniendo la fundamentación de la aritmética, y se parece mucho a lo que hacía Euclides, que Santo Tomás en alguna parte de las sentencias de Lombardo cita a Euclides directamente. Entonces tenemos de que llegan Peter Gitch, Elizabeth Anscombe, y ven de que Santo Tomás es alguien que hace una genealogía o arqueología del lenguaje en virtud de la sustancia, del ente, del hilemorfismo, de las causas, porque Aristóteles habló de 4 causas, sin embargo Santo Tomás menciona una, que es la quinta, que es la causa ejemplar. Entonces la causa ejemplar básicamente sería cuando pues el agente tiene preconcebido en forma abstracta aquello que anhela. Entonces dicen, ¿cómo Beethoven componía si tenía sordera? Es que tenía la causa ejemplar acá. Entonces Aristóteles no habló casi de la causa ejemplar, por no decir nada, mientras que Santo Tomás sí. Y es por los 40 que Bertrand Russell empieza su historia de la filosofía occidental y tiene sus charlas con Coplestone, y si ustedes la leen, Bertrand Russell le dedica un capítulo entero a Santo Tomás, y esto pues marca un hito en la historia, ¿no? Y recuerdo que
Michael Anthony Dummett escribió Origins of Analytical Philosophy or Philosophy. Entonces señala de que en Oxford en aquel tiempo y todavía hay muchos interesados en el pensamiento del doctor angélico. Ahorita tenemos a esta gran académica, Eleanor Stone, también a Norman Kritzmann, luego a de Holanda, Jan Ersen, que hizo un maravilloso libro en el que pone en diálogo pues la filosofía analítica junto al tomismo, ¿no? Silena William Van Howard Quine tiene un periodo, entonces hay un artículo del 51 de los 60, What There Is, que se puede traducir ¿qué hay? O lo que hay. Entonces en esa obra Quine señala de que el ser es un predicado unívoco en el cual todos tienen el ser y no hay una forma de analogía justo a lo que sostenía Aristóteles y Santo Tomás. Entonces William Van Howard Quine se decanta por un univocismo contemporáneo, y es lo que después va a adoptar un poco Saul Crick aquí en Naming and Necessity y David Lewis, ¿no? Entonces tenemos de que Santo Tomás sigue aportando muchos elementos de metafísica, en el 2018 o 2017 en el que Edward Fraser hizo un libro que sería An Introduction to Scholastic Metaphysics, que sería en español una introducción contemporánea a la metafísica escolástica. Y tenemos de que el joven Wittgenstein, pues en las proposiciones 5, 6 y 7 habla mucho del misticismo, e incluso imperativo categórico de lo que no se puede hablar hay que callarse, que después Santo Tomás va a hablar de la triplex vía, ¿no? Que es la de la negación, que tenemos a Dios y es un diamante, sin embargo, pues mucha paja y hay que irle quitando las imperfecciones. Luego tenemos la vía de la causalidad, que de los efectos podemos remontarnos a una causa, y ahí habla de la resolución, secundum rem y secundum rationem, que tiene sus bases en de Trinitate de Boecio, que también está traducido, y de la vía de la eminencia, en el que nosotros vemos perfecciones y estas están en superlativo en Dios, y ahí sostiene esta doctrina que está siendo muy atacada de la simplicidad divina. Y si ustedes lo comparan con los escritos pues del segundo Wittgenstein, de las observaciones filosóficas o sobre la certeza, hay mucho parentesco, ¿no? Y también con Nelson Goldman o Donald Davidson. Además recuerdo que Gilbert Ryle, que hace The Theory of Concept of Mind por el 67, ataca mucho a la antropología cartesiana y algunas veces cita a Santo Tomás, porque Santo Tomás tiene otro librito, Cuestiones disputadas sobre el alma, que está muy riguroso, y ahí Santo Tomás veía pues cómo los averroístas latinos, Boecio de Dacia, no confundir con el otro Boecio, y Siger de Brabant, sostenían pues una antropología curiosa en la que el alma estaría en eterno conflicto con el cuerpo y el cuerpo sería la prisión del alma, un poco de neopitagorismo. Y de hecho Santo Tomás, que lo dijimos, en la década de los 70 se escribe sobre la unidad del intelecto contra los averroístas, que también está por la Universidad de Navarra. Y si hacemos una lectura paralela, vemos de que James Ladyman, el matrimonio Churchland, Patrick y Patricia, pues tienen muchas semejanzas, y en paz descanse Daniel Dennett, que de vez en cuando menciona al doctor angélico, ¿no? Por tema de la antropología, que también Santo Tomás pues lo desarrolla aquí en la Suma contra los Gentiles, porque había médico que era Galeno, que decía que el alma es un cuerpo, y luego hablaba un poco de los espíritus animales. Entonces Santo Tomás le da buenos argumentos, y algunos que malinterpretaban al Estagirita en temas del intelecto agente, Alban Paz, Algazel, Averroes, Alkindi y tantísimos otros.
y estaba colaborando simultáneamente pues con San Alberto Magno, que escribió también él muchísimo, y yo me he encontrado que está el Corpus Thomisticum sostenido por la Universidad de Navarra, y ahí se encuentra en internet gratis, y pues yo le doy minutos y minutos, y lo que se encuentra uno de perlas. Sí, me imagino. Fíjense que mucho de lo que acaba de decir me hace considerar pues que incluso en la filosofía analítica hay muchos temas de metafísica que se están refrescando, Sí. Sobre todo pensando en que muchas personas conciben que la metafísica es una disciplina, es un área del conocimiento que ya habría que de abandonar, porque nos ancla a supuestos también de corte teológico, que no se pueden desechar tan de buenas a primeras si hacemos una lectura concienzuda de todo lo que implica el ser. ¿Sí? Pero, pues bueno, esto nos permite como reavivar muchas de las discusiones metafísicas que había precisamente entre tomistas, escotistas, sobre la cuestión de la univocidad y la analogía. Antes de continuar y preguntarle algo específicamente ahora sobre un tomista de Hueso Colorado, un gran profesor, Mauricio Beuchot, y estos acercamientos, a ver si nos pudiera decir algo sobre ello, unos comentarios, ha habido muchas reacciones en el Facebook, nos felicitamos, vaya, por tener a este invitado que nos ha compartido temas interesantes. Dice Marlon Galvez, un comentario a lo que antes había dicho usted sobre los aportes de Tomás de Aquino en la actualidad. Tenemos en la actualidad al padre Lucas Prieto con sus estudios tomistas acerca de la inercia existencial, el sostén, conservación y gobierno de Dios en el mundo, que eso también reaviva mucho de los temas de teología natural, que conviene asomarse desde la perspectiva tomista y darnos una idea de que pues no está agotado el pensamiento de Tomás. Y Jacaranda Águila nos dice muy interesante el programa. Marlon Galvez repite también, muchas gracias, buenísimo programa. Rogaciano Nieves nos dice excelente expositor, nos felicita a todos quienes estamos aquí en la sala. Y permítanme tantito, hay muchas reacciones, tal vez no las leamos todas, salvo creo que por ahí aquí hay una pregunta que convendría. Perdón, nos dicen, es que pues, está viendo muchos comentarios. Dice Jacaranda Águila, la idea fundamental que establece Tomás de Aquino para demostrar que Dios existe es que Dios, aunque invisible e infinito, puede ser demostrado a través de sus efectos, los cuales sí son visibles y finitos. Y creo que ahí se ancla también parte del problema que a veces tenemos con el acercamiento al pensamiento de Tomás de Aquino, que si de entrada borramos la metafísica que subyace de alguna manera a sus pruebas para demostrar la existencia de Dios, perdemos mucho del sabor de las pruebas. Y es más bien un comentario que nos hacen, que nos piden que tengamos un programa sobre teología, que sin duda será muy interesante, aunque no es una disciplina propiamente humanística, pero desde el ámbito de la filosofía podemos jalar temas de teología. Y pues agradecemos también a Jessica Rangel su comentario, y puedo decirle que no, a la pregunta que está haciendo aquí Jessica Rangel. No lo está haciendo, entonces eso es también una cuestión, una cosa loable para nuestro invitado. Es que preguntan si está leyendo. Estoy revisando mis notas. Está revisando notas, está tomando ahí temas de los títulos que tiene a la mano, pero mucha de la información que nos está brindando nuestro invitado pues está saliendo de todo lo que ha trabajado. Volviendo un poquito a nuestro tema y casi ya perfilando el cierre, la filosofía de Mauricio Beuchot, que se ha acercado mucho también al tomismo y se le suele poner también como un tomista analítico, ¿qué nos podría decir de este personaje? Es un personaje que ha contribuido mucho a las filosofías, a la novohispana, a la mexicana, a la analítica, al tomismo. Entonces fue en el 2002 que fue a Navarra, y él tiene la edición del comentario La Política de Aristóteles de Santo Tomás. Y rápidamente, La Política de Aristóteles tiene 8 libros, Santo Tomás solo comentó 3 libros por cuestiones laborales. Entonces
ahí quedó, y Mauricio Beuchot hizo una traducción. Entonces tenemos de que también Mauricio Beuchot era en la Universidad de Guanajuato, publicó un artículo que es Filosofía en el siglo XXI, y ahí explica lo que es la filosofía analítica y lo que es la filosofía postmoderna, ¿no? Y un poco del estructuralismo de Claude Lévi-Strauss, ¿no? Entonces tenemos de que Mauricio Beuchot tiene otro libro, si no me equivoco, por el Fondo de Cultura Económica, que es Esencia y Existencia, ¿qué es? Y sus consecuencias. Y ahí pues estaba un gran conflicto, ¿no? De la esencia, de la existencia. Era dominico de la actual Bélgica, Enrique de Gante. Luego tenían a los franciscanos y luego Santo Tomás, que adopta una posición más mitigada, ¿no? Y entonces pues él ahí habla del acto de ser, y luego habla del ente, y luego pues Norberto del Prado, que no ha sido traducido al español, hace un estudio muy detallado pues es acerca de este tema, ¿no? Porque recuerdo que Ángel Luis González lo menciona, porque en la cuarta vía, que es la más usada por Santo Tomás, en la cual se desprenden las restantes vías. Entonces, volviendo a Mauricio Beuchot, he visto que ha dado conferencias pues para el seminario de Monterrey, de Guadalajara, al seminario de la Ciudad de México, y también, si no me equivoco, acá en Guatemala, en Argentina y en Brasil. Muy bien, pues estamos ya casi sobre tiempo. Pues no sin antes agradecerle la respuesta a la invitación a acompañarnos. Un tema muy interesante, en lo personal me congratulo. Yo siempre que veo que alguien va a hablar o quiere hablar de medievales, me apunto para escuchar. Y pues bueno, asomo a la filosofía tomista y lo que nos aporta el tomismo en sus distintos temas, pues ha sido muy enriquecedor. Así nada más rápidamente, para el público que a lo mejor no es muy versado en filosofía, pero que quisiera acercarse a estos planteamientos que se hacen en la actualidad desde la filosofía analítica y el tomismo, o el tomismo analítico, un libro que pudiera mencionar para acercamiento del público. Tengo varios. Uno solo por Muy el bien. tiempo. Sería Suma de Teología Mínima de Peter Kreeft, porque aquí Peter Kreeft comenta la Suma de Teología y te cita a filósofos modernos y contemporáneos, y está traducido por Tecnos en el 2011 más o menos. Muy bien, pues estamos ya prácticamente cerrando, no sin un último comentario. Mariloli Rangel, seguramente usted conoce a la persona. Muchas felicidades desde Texas. A mi ahijado, dice Carlos Sánchez Rangel. Pues esto fue Estudio Humanitatis. Agradecemos mucho que nos haya acompañado. Gracias. Les hacemos la invitación a todas las personas que nos están escuchando para que el próximo viernes vuelvan a sintonizarnos. Como es un programa abierto a la divulgación de las humanidades y las artes, vamos a abrir espacio a otro tema de historia y cultura. Ya hemos tenido un tema sobre historia muy interesante, sobre transterrados españoles en Guadalajara, la historia de la memoria e identidad en estas familias en Guadalajara, y se aproxima un tema que nos expondrá un invitado de la licenciatura en historia, Luis Diosdado, que nos hablará sobre la historia de Guadalajara, las campanas y su impacto social y cultural en la memoria y la identidad cultural en nuestra ciudad. Pues agradecemos mucho el favor de su atención a todas las personas que dieron like a nuestro video en vivo. Por favor, difundan nuestros contenidos y nos vemos y escuchamos hasta la próxima. Alejandro. Bueno, nada más agradecer a quienes nos sintonizaron, a sus mensajes. Apreciamos bastante sus mensajes y sus me gustas, y estamos al tanto, y sigan mandando recomendaciones. Estamos trabajando en cumplir ellas, ya sea de autores, invitados o temas específicos. Trabajamos en ellos, ténganos paciencia. Sí. Al tiempo traeremos esos temas, y bueno, nada más agradecerles y que nos sigan mandando mensajes, profesor. Pues, Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. En adelante, Estudio Humanitatis Radio es su casa cuando quiera venir a platicar otra vez con nosotros. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Hasta la próxima. Esto fue Estudio Humanitatis Radio.